sobre litro de agua. Y esas partículas que se encuentran distribuidas son básicamente los electrolitos. Son el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, el magnesio, los cuales se encuentran distribuidos tanto en el líquido intracelular como en el extracelular. Dentro del líquido extracelular, el mayor electrolito que se encuentra es el sodio, seguido del cloro y el bicarbonato. Y dentro del líquido intracelular, el mayor ion que se encuentra es el potasio, seguido de algunos fosfatos y seguido de las proteínas y del magnesio. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque esta osmolaridad o la osmolaridad efectiva está dada por el principal electrolito que se encuentra dentro del líquido extracelular, que es el sodio. Y esa osmolaridad efectiva tiene un valor que es aproximadamente de 275 a 290 miliesmoles por kilo. Y se lo saca a través de una fórmula, que es dos veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el nitrógeno ureico sobre 2,8. ¿Listo? ¿Y por qué es importante esa osmolaridad efectiva? Porque para que haya un equilibrio entre el consumo de agua y la excreción de agua, esto va a estar determinado por unos componentes. Y uno de esos componentes, y el más importante, es esa osmolaridad. Cuando se aumenta la osmolaridad, ¿qué quiere decir? Que se aumenta el sodio dentro de nuestro cuerpo y nosotros, para intentar compensar y llegar nuevamente a esa homeostasis, tenemos lo que es la sed. Y cuando esa osmolaridad disminuye, ¿sí? Eh, Nuestro cuerpo también intenta mantener ese equilibrio a través de la excreción de agua a través de la orina. Entonces, por eso la osmolaridad es uno de los factores más importantes para la homeostasis del agua. Tanto así que cuando nosotros hablamos de un déficit o un aumento del agua corporal total, hablamos básicamente de hipo o hipernatremia para poderla resolver. Entonces, cuando hay déficit de agua, pues hay un aumento de la osmolaridad, va a haber hipernatremia, y cuando hay aumento del agua corporal, va a haber disminución de la osmolaridad, o sea, va a haber hiponatremia, disminución de ese sodio en la sangre. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver son las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, tanto de todos esos componentes que son los solutos, del sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, que son los más importantes que se encuentran en nuestro cuerpo, a pesar de que hay muchos otros solutos, los cuales pues no tienen mayor significancia clínica o no son tan importantes como saber esto, ya que estos electrolitos o la alteración de estos electrolitos marca una morbimortalidad importante en nuestros pacientes. Entonces vamos a comenzar con las alteraciones del sodio, lo que es hiponatremia e hipernatremia. Entonces recordemos que el rango o la concentración normal de sodio oscila entre 135 a 145 mil equivalentes. Valores inferiores a 135 mil equivalentes, es lo que nos determina la hiponatremia. Y este es un trastorno relativamente común que ocurre aproximadamente en el 22% de los pacientes hospitalizados y hasta en un 30% de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Y tiene un alto valor predictivo de mortalidad. O sea que mientras más severa sea la hiponatremia, mayor mortalidad tiene el paciente. Cuando nosotros hablamos de ese valor de sodio sérico, es un índice clínico del agua corporal total y no necesariamente nos determina la cantidad de sodio que nosotros tenemos en la sangre. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos hiponatremia, quiere decir que hay una gran cantidad de agua en el espacio extracelular. Y este trastorno pues siempre
es el resultado de un incremento de la hormona antidiurética circulante o un aumento de la sensibilidad renal a esta hormona antidiurética. ¿Y esto va a generar qué? Va a generar que haya mayor ingesta de agua o menor ingesta de agua dependiendo de los valores de sodio sérico. Para iniciar, ya sabemos que la hiponatremia pues, es un valor de sodio sérico menor de 135. Entonces, para iniciar el estudio de la hiponatremia, lo primero que nosotros debemos hacer es medir la osmolaridad sérica, ya que esa hiponatremia se puede clasificar como una hiponatremia de osmolaridad sérica normal, de osmolaridad sérica baja o de osmolaridad sérica alta. Recordemos nuevamente cuál es la fórmula de la osmolaridad. Es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el nitrógeno ureico sobre 2,8. Entonces, una vez nosotros determinamos la osmolaridad sérica, nosotros ya podemos clasificar esa hiponatremia como con osmolaridad sérica normal y podemos determinar algunas causas de esa hiponatremia. La hiponatremia con osmolaridad sérica normal se asocia habitualmente a la infusión o retención en el espacio extracelular de soluciones isotónicas, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo el manitol, como por ejemplo el etanol, como por ejemplo el sorbitol. ¿Y eso qué hace? Ocasiona expansión del volumen extracelular isosmótico o isotónico. También la pseudohiponatremia es otra forma de hiponatremia con osmolaridad normal. Cuando nosotros hablamos de pseudohiponatremia, hablamos de hiponatremias falsas. Y esas hiponatremias falsas se dan por aumento de otros solutos, por ejemplo, por aumento de proteínas o por aumento de lípidos dentro del espacio extracelular. La hiponatremia con osmolaridad sérica aumentada, o sea, osmolaridad mayor de 285, eh, se debe básicamente al paso del líquido libre del espacio intracelular al espacio extracelular, ocasionando que los solutos confinados en ese espacio extracelular eh, se vayan disminuyendo. Y esto se puede presentar mucho en estados de hiperglicemia. Entonces, cuando hay hiperglicemia, aumento de la glucosa, lo que hace es eso, hace que pase agua del espacio intracelular al espacio extracelular y nos da la falsa idea de una hiponatremia, hace que el sodio baje porque hay un aumento de agua. Otra de las causas que también puede generar esta hiponatremia con osmolaridad sérica alta es la infusión de soluciones hipertónicas, como glucosa, manitol, etanol, porque hace que salga agua de dentro de la célula hacia el espacio extracelular. Y cuando nosotros hablamos de hiponatremia con osmolaridad sérica baja, por debajo de 185, es muy importante tener en cuenta el estado de volemia del paciente. Cuando nosotros hablamos de volemia del paciente, hablamos de la cantidad de volumen circulante efectivo que tiene ese paciente. Entonces, esa hiponatremia se puede clasificar como hiponatremia hipoosmótica hipovolémica, hiponatremia hiposmótica isovolémica o hiponatremia hiposmótica, o sea, con disminución de la osmolaridad hipervolémica. Aquí es muy importante tener en cuenta que las causas dependen mucho del sodio urinario y se pueden clasificar como causas extrarrenales o causas renales. Por eso en esos pacientes que tienen hiponatremia hiposmolar, eh, se debe solicitar sodio urinario para saber si la causa de esa hiponatremia es por excreción de sodio, ya sea por causas extrarrenales o excreción de sodio por causas renales. En la hiponatremia hiposmótica hipovolémica, cuando medimos el sodio urinario y ese sodio urinario es menor de 10 miliequivalentes, quiere decir que la pérdida de sodio, ahí sí estamos perdiendo sodio,
la pérdida de ese sodio no es por el riñón, sino hay una pérdida extrarrenal. Posiblemente ese paciente está perdiendo sodio por vómito, por diarrea, por pancreatitis, por sudoración, por pérdidas a través de la respiración. Sin embargo, cuando ese sodio urinario está por encima de 20.000 equivalentes por litro, quiere decir que la causa de la pérdida de ese sodio sí es una causa renal, ya sea por qué, por daño renal, ya sea glomerular o tubular, sea por la utilización de medicamentos que estimulen los túbulos renales para que el paciente pueda hacer diuresis en mayor cantidad. ¿Cómo nosotros definimos ese estado de volemia del paciente? Entonces, ese estado de volemia se lo define clínicamente. Hipovolémico, el paciente que, por ejemplo, tiene las mucosas secas, tiene la piel turgente, el paciente hipervolémico es el paciente que está edematizado, ¿sí? El paciente isovolémico es el paciente que puede estar con una condición normal, unas mucosas húmedas, no está edematizado, sin embargo tiene hiponatremia hipoosmolar. En ese paciente con hiponatremia hiposmolar isovolémica debemos solicitar también sodio urinario. Si es menor de 10.000 equivalentes, ¿qué quiere decir? Que ese paciente no está perdiendo sodio, sino que ese paciente lo que tiene es una intoxicación por agua, está consumiendo grandes cantidades de agua y toda esa agua que está consumiendo se está yendo al espacio extracelular y está generando que el sodio disminuya. Y si tenemos un sodio urinario mayor de 20.000 equivalentes, quiere decir que el problema sí es renal y que este paciente, a pesar de que está isovolémico, está perdiendo únicamente sodio a nivel del riñón, no agua, sino solo sodio. Y esto se puede dar por insuficiencia renal, hipotiroidismo, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia suprarrenal, y la hiponatremia hiposmótica hipervolémica. También debemos hacer medición del sodio urinario. Y en la medición de ese sodio urinario, cuando es menor de 10.000 equivalentes, nos quiere decir que posiblemente las causas pueden ser por cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, que lo que están generando es que todo el líquido que está dentro de la célula vaya hacia el espacio extracelular. ¿Listo? Y cuando ese sodio urinario es mayor de 20.000 equivalentes por litro, ¿qué quiere decir? Que ese paciente sí está perdiendo sodio, básicamente, por el riñón, pero no está perdiendo agua, sino únicamente sodio. Ahora sí vamos a hablar de la hipernatremia. Entonces, la hipernatremia es definida como una concentración sérica de sodio mayor de 145 miliequivalentes por litro. Y este es un signo inequívoco de deficiencia, ya sea absoluta o relativa de agua. Eh, Esta hipernatremia también puede ser una hipernatremia hipovolémica, normovolémica o una hipernatremia hipervolémica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay en una hipernatremia hipovolémica hay mayor pérdida de agua que pérdida de sodio. En una hipernatremia normovolémica, ¿qué quiere decir? Que hay mayor pérdida de agua, o sea que la pérdida es exclusivamente de agua y no hay pérdida de sodio. Y en la hipernatremia hipervolémica, ¿qué quiere decir? Que hay tanto ganancia de agua como ganancia de sodio. Y en esta hipernatremia, también nosotros debemos solicitar sodio sérico para poder determinar la causa de esa hipernatremia. Cuando es una hipernatremia hipovolémica, ese sodio urinario se encuentra mayor de 20 miliequivalentes por litro. ¿Qué nos indica eso? Que la pérdida básicamente es de agua mayor que sodio y esa pérdida básicamente es de renal. Y se da básicamente también. ¿Por qué? Porque hay consumo de medicamentos diuréticos o por insuficiencia renal. Pero cuando es menor de 10.000 equivalentes, quiere decir que esa pérdida de agua y de sodio, más de agua que de sodio, es extrarrenal por vómito, diarrea, sudoración, por la respiración. Cuando hay una hipernatremia
isovolémica, también se mide el sodio urinario. Cuando es mayor de 20 miliequivalentes, quiere decir que las pérdidas son renales, que posiblemente puede haber una diabetes. Y cuando es menor de 10 miliequivalentes, quiere decir que las pérdidas son extrarrenales, posiblemente pérdidas insensibles por la piel, o sea, por la sudoración. Y cuando la hipernatremia es hipervolémica, o sea, hay ganancia de agua y ganancia de sodio, pero más ganancia de sodio que de agua, ¿qué quiere decir? Que cuando el sodio urinario es mayor de 20.000 equivalentes, posiblemente esa hipernatremia sea iatrogénica, ya sea por infusión de soluciones que contengan sodio, como por ejemplo solución salina o soluciones hipertónicas. También se puede definir que sea por el consumo de mineralocorticoides o por enfermedades que nos aumenten los mineralocorticoides, como el hiperaldosteronismo, la enfermedad de Cushing, o por soluciones que se utilizan también para pacientes con falla renal para tratamientos de hemodiálisis o diálisis peritoneal que contienen grandes cantidades de bicarbonato de sodio. Vamos a hablar del segundo electrolito. El segundo electrolito es el potasio. Entonces ya sabemos que el potasio se encuentra con una mayor concentración en el espacio intracelular, que aproximadamente su concentración es de 650.000 equivalentes por litro, y que eso corresponde básicamente al 98% del sodio que nosotros tenemos en el cuerpo. Y en el espacio extracelular únicamente se encuentra el 2% del sodio que nosotros tenemos en el cuerpo, donde el valor oscila aproximadamente entre 3.5 y 5.000 equivalentes por litro. Las alteraciones del potasio están dadas básicamente por cambios, bien sea en la ingesta, aumento de consumo de potasio o disminución en el consumo de potasio, desplazamiento celular, o sea, salida de potasio al espacio extracelular o entrada de potasio del espacio extracelular al espacio intracelular, o cambios en su excreción, que nosotros por orina eliminemos mucho potasio o eliminemos mucho potasio por las heces o eliminemos mucho potasio por sudor, que también nos pueden generar esa alteración en el potasio. De ahí vienen igualmente dos de las alteraciones del potasio, que son la hipercalemia y la hipocalemia. Hipercalemia, ¿qué nos quiere decir? Un aumento del potasio sérico mayor de 5.000 equivalentes por litro. Y esto resulta de un aumento, bien sea en la liberación de potasio por la célula, hacia el espacio extracelular, o a una disminución de la excreción. Cuando nosotros tenemos una hiperpotasemia, esta hiperpotasemia básicamente se puede dar o se la puede clasificar en tres grupos. El primer grupo es la pseudo hipercalemia o pseudo hiperpotasemia, que representa una elevación artificial del potasio, ya sea por el uso prolongado de torniquetes cuando se va a sacar sangre, por hemólisis de la muestra, o por presencia de leucocitos mayor de 100.000 o plaquetas mayor de 400.000. Todo eso es una falsa hiperpotasemia. La segunda es una hipercalemia asociada a un fenómeno de redistribución. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cambio o paso del potasio intracelular al espacio extracelular. Y esto básicamente se puede deber a patologías como la acidosis metabólica, pacientes diabéticos que tengan resistencia a la insulina, el efecto de medicamentos como beta bloqueadores o alfa agonistas, intoxicación por digitálicos, uso de relajantes musculares como la succinilcolina. Todo esto nos puede generar ese desplazamiento del espacio intracelular al espacio extracelular. Y por último tenemos la hipercalemia asociado a una disminución en la excreción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro riñón es el que posible esté
posiblemente esté fallando y eso está generando que el potasio que nosotros consumimos a través de la dieta no lo podamos excretar a través de la orina. Por eso, cuando nosotros tenemos o sospechamos que hay una hiperpotasemia por disminución de la excreción, lo primero que tenemos que solicitar es una prueba de función renal. ¿Para qué? Para determinar la filtración glomerular. Y ya sabemos cuáles son los valores normales de la filtración glomerular. Sin embargo, aquí no hablamos tanto de valores normales, sino valores por encima de o por debajo de. Si nosotros tenemos una hiperpotasemia con una filtración glomerular mayor de 20 mililitros minuto, ¿qué es lo que pensamos? Que posiblemente nuestro paciente tenga o bien sea un hipoaldosteronismo o bien tenga una hiperpotasemia sin hipoaldosteronismo. Pero si nuestro paciente tiene una filtración glomerular menor de 20, ¿qué quiere decir? Que nuestro paciente realmente no está excretando potasio. ¿Por qué? Por la falla renal que tiene. Ahora vamos a hablar de la hipocalemia o la hipopotasemia. La hipopotasemia es definida como la concentración plasmática de potasio menor de 3,5 miliequivalentes. Y esto resulta por tres factores, porque hay una disminución en la ingesta de potasio, porque hay desplazamiento de potasio del espacio eh, extracelular al espacio intracelular, o porque hay un incremento en las pérdidas de potasio, o sea, el paciente está eliminando por orina mayor cantidad de potasio de lo normal. Igualmente, cuando nosotros tenemos esa hipopotasemia, debemos pensar pues en las causas. Lo menos común es que sea por falta de ingestión. Esto, o sea, los pacientes no tienen hipopotasemia porque no consuman potasio, porque el potasio se encuentra en muchos alimentos, en el banano, en las papas, ¿sí? Lo que uno más piensa es que posiblemente sea por alteración de la distribución, o sea, hay un paso de potasio eh, del espacio extracelular al espacio intracelular, y esto lo podemos ver en enfermedades como las alcalosis o en pacientes que tienen o se están administrando insulina o, por ejemplo, en pacientes que están consumiendo terapias con vitamina B12. Eh, y por otro lado, los pacientes que tienen hipopotasemia, ¿por qué? Porque tienen mayor cantidad de excreción renal. Y esas hipopotasemias también pueden ser ¿por qué? Por causas extrarrenales o causas renales. O sea, nuestro paciente está perdiendo potasio, bien sea o por el riñón o por una causa extrarrenal. Cuando nosotros sospechamos que es por alteración en la excreción, lo que debemos hacer es solicitar potasio urinario y sodio urinario en orina de 24 horas. Si el potasio urinario es menor de 20 miliequivalentes en 24 horas y el sodio urinario es mayor de 100 miliequivalentes en 24 horas, ¿eso qué quiere decir? Que las pérdidas son extrarrenales, bien sea por el tubo digestivo, bien sea por fístulas, por alteraciones biliares o pérdidas por sudoración. Pero si el paciente tiene un potasio urinario mayor de 20 mil equivalentes en 24 horas y un sodio urinario mayor de 100 mil equivalentes, ¿qué quiere decir? Que las pérdidas sí son renales. Y en estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Si este paciente es hipertenso o no es hipertenso. Si es hipertenso, este paciente puede tener alteraciones de la renina o si es hipertenso, entonces miramos si la renina está elevada o si la renina está disminuida. Y si no es hipertenso, esto se puede ver básicamente alteraciones del bicarbonato. Entonces, ¿qué debemos solicitar en ese paciente? Bicarbonato. Y el bicarbonato puede estar bajo, que la principal causa de esa pérdida renal es la acidosis tubulorenal, o sea, el túbulo renal es quien está dañado, pero si el bicarbonato está elevado, debemos solicitar cloro en orina.
Y si el cloro es menor de 10 mil equivalentes en 24 horas, posiblemente la causa de esa pérdida sea por vómito, y si es mayor de 20 mil equivalentes, posiblemente la causa sea síndromes como el síndrome de Batter, el consumo de diuréticos o la hipomagnesemia. Ahora sí nos vamos a las alteraciones de nuestro tercer electrolito, que es el calcio. Este es el ion más abundante o el tercer ion más abundante en el organismo. De los casi 1.400 gramos que existen, 99% se encuentran en el hueso y solo el 0.03% se encuentra en el plasma. Y esta concentración plasmática oscila entre 8.5 y 10 miligramos por decilitro. De, ese, de esa concentración plasmática, el 40% se encuentra unido a proteínas, principalmente a la albúmina, y el 60% es difusible. ¿Qué quiere decir? Que puede estar libre dentro del plasma o que puede estar unido a otros componentes que no son albúmina, como por ejemplo fosfato, bicarbonato o citrato. Este 90% que es difusible es el calcio ionizado, que es el calcio libre. Y el calcio libre oscila entre 4.6 a 5.1 miliequivalentes litro. La concentración plasmática de calcio está regulada por interacción entre la absorción intestinal, la reabsorción desde el punto de vista renal o el ciclo del calcio esquelético. Y estos tres procesos biológicos están determinados por efecto de dos hormonas, la hormona paratiroidea y la vitamina D3, son los que nos determinan esta regulación. Perdón, las alteraciones del calcio también pueden darse por hipercalcemia o por hipocalcemia. La hipercalcemia, pues lo primero que nosotros debemos ver si esa hipercalcemia es una hipercalcemia falsa o una hipercalcemia verdadera. Las hipercalcemias falsas se pueden dar por errores de laboratorio o uso de torniquetes al tomar la muestra. Pero cuando nosotros sospechamos clínicamente, porque el paciente tiene contracciones musculares, que la hipercalcemia posiblemente sea verdadera, lo que debemos medir es el calcio ionizado, o sea, el calcio que está eh, libre en el plasma. Si ese calcio ionizado es un calcio normal, eso nos quiere decir que posiblemente lo que hay es una hemoconcentración por incremento de la unión de ese calcio a la albúmina. Pero si ese calcio está aumentado, lo que toca medir es fósforo. Qué pena, muchachos, sino que estaban timbrando. Bueno, entonces para continuar, cuando el calcio ionizado, el calcio libre, es alto, lo que se debe medir es fósforo. Y ese fósforo puede estar igualmente normal o elevado o puede estar bajo. Y en los dos casos, si el fósforo está normal o elevado o bajo, se debe medir lo que es paratormona. Cuando el fósforo está normal y la paratormona está elevada, posiblemente las causas sean insuficiencia renal crónica, administración de medicamentos como litio que se utiliza para pacientes psiquiátricos, o el paciente está en una fase de recuperación de una falla renal aguda. Pero cuando esa paratormona es baja, eso posiblemente se pueda deber a alteraciones cromosómicas
como la acromegalia o intoxicación por vitamina D, intoxicación por vitamina A, enfermedades como la tirotoxicosis, que es el hipotiroidismo descompensado, o enfermedades como la enfermedad de Addison, o enfermedades como el cáncer. Pero cuando ese fósforo está bajo y la paratormona es elevada, las causas pueden ser, o la principal causa en un 90% es hiperparatiroidismo primario. O también el consumo de medicamentos, como los medicamentos tiacídicos, como por ejemplo el litio, y cuando la paratormona está baja, posiblemente la causa sea un trasplante que haya tenido ese paciente. Ahora sí nos vamos con la hipocalcemia. La causa más común de hipocalcemia, o sea, un calcio total bajo y un calcio iónico normal, es la hipoalbuminemia. En este problema el calcio ionizado siempre va a ser normal, y eso nos indica o nos sugiere que nosotros debemos tomar niveles de albúmina en sangre para determinar esa posible causa. Sin embargo, no es la única causa la hipoalbuminemia. Hay otras causas que pueden causar o que pueden estar asociadas